Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora estamos en un otro video, el número 4. Ya, Qué ya rápido va. 4, sí, va. ¿Cómo estuvo Semana Santa? Fíjate que todo bien, viejo. Me divertí, la pasé bien. Me gustó. ¿Y vos, Mike? Pues de hecho ni te pareció, se les fue bien, Sí, porque ni se apareció, parecía monja perdida. Estuve ocupadito en unas cosillas, viejo, pero ya estoy otra vez disponible. de regreso ya. Sí. Así que cuéntenme. Yo me perdí el video anterior, no pude estar presente, pero ¿cuál es el tema de ahora? Es la De continuación. continuación, Como no lo viste. ¿cómo Sí. no lo viste? Bueno, Sí, lo lo vi. viste, pero quedamos en continuación porque habíamos llegado más o menos como al 2014, Sí, 2015, porque me creo, lo acuerdo que más. le dije 11 años, me decía falta. Ujú. Estamos hablando de 2020. ¿Alguien que me quiera hacer una 2014. pregunta? 2014. Mira, bueno, no sé si igual quiere, porque fue la misma pregunta que usted me hizo al inicio. Simplemente para que él que Así responda a como su para primer que... teléfono, ajá, y después ya no vas a seguir con nada, sino nos vamos a meter al 2011. Ujú. ¿Cuál fue tu primer teléfono? ¿Cuál fue tu primer De la teléfono? historia, así, tu primer teléfono. Puya, uno de esos Nokias que vendía Digicel a blanco y negro. Un Nokia 1110. Creo que sí, el que era indestructible. Fue ese. Y mi primer Android fue un Huawei Y100. En 2012 lo compré. Trabajaba en la aseguradora y de mi sueldo lo compré, viejo, ahí Era uno que antiguo. tenía como un nombre de Accent. Ajá, Huawei Huawei Ascend Accent. Y100. Sí. Era buen teléfono. Ya de ahí lo tuve que vender y me compré un Galaxy Trend. Ah, ya me acordé, no me acordaba de eso. Buen También había un teléfono. Galaxy Grand, no sé si ustedes se acuerdan. Ah, sí. Galaxy Grand lo tuve también. Lento, por cierto, Sí, o pero sea, pero era era grande. grande. ¿Qué es lo que la gente Y mi usaba? favorito, Mm. aún, mi favorito fue el Galaxy Ace, que le podías cambiar la tapadera. Una tapadera blanca y la otra era negra, como garrasposa. De ese sí no me recuerdo mucho, No, la yo verdad. Ay, no. fanboy de Samsung y no se acuerda. Yo tuve el Galaxy Music también, pequeño, pero yo pensé que iba a sonar duro el teléfono, pero no, sonaba Ese bien. Galaxy Music, no sé si estoy mal, pero era uno que tenía teclas como BlackBerry. No, era parecido al... Al Star. Al Star TV. No, No. era bien parecido como un Galaxy Ace, pero un poquito más chiquito todavía. Ah, Y tenía los tres botones, ¿va? El de en medio, el del cuadradito y el de retroceso. Ya de ahí, cuando yo sí me enamoré de Huawei, que yo dije, juela, qué bonito. Fue el Huawei P2, viejo, blanquito. ¿cuál? P2, Mm, no P2, P2, sino que el Huawei P2 ajá. o P2, como quieras llamarle. Mucha casualidad con Oh, los la... 6 meses de la Academia Europea saliendo a flote. Fíjate que ahí fue cuando me empecé a enamorar de Huawei, porque el teléfono era bastante delgado, sonaba bien. Ya de ahí un primo tuvo el primer Huawei Honor que salió. Sí, me gustó ese teléfono, pero lo más caro que andaba era como en 200 y No, ese ficha. no era un Honor que era como gamer. No, solo Huawei Honor se llamaba. Es que después hubo uno que era como gamer, ¿te acuerdas? Huawei Honor siempre. No me recuerdo que el modelo exacto, pero sí, dale. Continúa. Fíjate que mi sueño también fue tener el primer Honor Magic. ¿No te acordás de ese? No lo tengo aquí en mi cabeza ahorita, así, no una imagen. Honor Magic. Ujú. Fue este, novedoso. Ponelo ahí para que lo vea la gente. La competencia del Oppo Find X1. Y eso es equivalente a competencia de quién, del Samsung, para poner más Es ya en el como tiempo. ya el equivalente a un... Ese uno, No, a un S... tres. No, como S5 quizás Como andaría. a un S5 era más o Ah, pues Sí, menos porque ya era un ya poco tiene más moderno. dos el cámaras en la parte de equivalente. atrás. Y ya de ahí te acuerdas de este Honor Magic 2. Sí, ese sí me recuerdo. Venía siendo como Un un P20. P20 Pro sin Leica. Pero era Ujú. bien bonito el teléfono. A mí estos Magic siempre me gustaron. Entonces ahí ya llegamos casi a la época que estábamos hablando de yo, Sí, ya casi. estábamos. Y tenía esto, Ah, sí, se sí, sí. deslizaba, Se era slider. deslizaba. Como cuando yo creo que vos tuviste el Xiaomi, El Mi Mix. el Mi Mix. Mi Mix Se 3. desliza. Ese Xiaomi es buenísimo. Buen Ajá, teléfono. que tenía la cámara abajo.
Sí, exactamente. De Mira, cabeza estaba abajo, Tomarte la foto, pero tenías que ajá. ponerte así. Y por cierto, ese teléfono, ¿te acordás que se me cayó y se me quebró la pantalla? Y me tuve que quedar con él un buen tiempo hasta que le cambié la pantalla. Y Pero buen teléfono. fíjate que ese teléfono era tan premium que era de cerámica la parte de La atrás. parte de atrás. O sea, Solo de adelante se quebró. De atrás y adelante, ajá, puro cristal, pero bien chivo. Sí, pesadito. Y de hecho, eso sí, me acuerdo que de hecho, Xiaomi tuvo la tendencia, yo creo que la instauró, fue un pionero en hacer los marcos, porque aparte de ese teléfono fue que ya todos comenzaron a quitar los grandes marcotes que tenían. Ujú. Porque ese teléfono, me acuerdo que bueno, sin contar dónde estaba la cámara abajo, tenía unos marcos bien geniales. Yo me acuerdo que estuvo el uno y creo que el 2 también. El 3 ya fue siempre así con pantalla sin bordes, pero ya era slider. Slider era. Cuando le hacías la función slider, abajo es que estaba la cámara. O sea, eso era bien novedoso, viejo. Pero ya nadie se arriesgó en terminar haciendo teléfonos así. Por ejemplo, mira esto, miren esto. 5 cámaras. Ahora los teléfonos hasta les han recortado a 2 cámaras. Este fue el Honor que revolucionó el mercado, el Honor Magic 3, viejo. Ese Sí, parece al... A la Mate 40 Pro. Se parece a la Mate 40 Pro y yo nunca lo pude tener. Hasta que cuando empezó a sonar ya la marca Honor, aquí ya empecé a tener los Magic, los Lite. Pero mi teléfono que yo sí soñé y yo sentí que hasta brincaba en un pie cuando lo tuve, el HTC One X, viejo. Fíjate que con Wally estuvimos platicando la vez pasada que de los varios HTC. Ah, es cierto, es cierto. Y estaban- ¿Sí? yo le decía que si yo fuera famoso de una marca, sería famoso de HTC. HTC tenía buenos equipos, man. Y lo decía que algo bien particular para los que vieron la parte donde lo que me gustaban los widgets del clima. Ah, es cierto. es que Que era llovía bueno. y se limpiaba la pantallita, cuando llovía se llenaba así de gotas. Qué buenas animaciones esas, fíjate, viejo. A Para día la de hoy- época, a día para de el hoy, día de hoy. me gustaría que ustedes trajera eso. O tienen potencia de sobra y no hacen eso. Sí. Unos widgets bien feos que ponen ahora. Fíjate que la capa de ¿cómo se dice? Personalización que tenía HTC era A bueno. mí me gustaba. Se distinguía de los otros teléfonos. O sea, ¿cómo decirlo? Tenía ese plano de originalidad. Es que creo que ahí es cuando vamos a tocar un tema, como por ejemplo cuando salieron los OnePlus. Ah, el OnePlus. Yo tuve el 1 y calentaba esa onda. Porque era el Snapdragon 800, creo que era. Es que El lo que 820, como que era. No, el 810 creo que era. el 810 era el que agarraba fuego, 810. el que calentaba. Ujú. Ajá. Ya de ahí el OnePlus 2, había una versión que era como de madera de atrás. Y el OnePlus 1 fue el que se vendía con invitación, ¿verdad? Y que era inclusivo. ¿Sí? HTC. HTC, fíjate que yo tuve uno que por cierto se lo vendí a Marco Tulio. Fue el primer teléfono caro que yo vendí en 300 pesos. Para mí era estar como en las nubes un teléfono de 300 bolas. Fue el primer HTC que tenía 256 gigas para esa época, man. Antes que nadie pasaba de 32 ¿De cuánto gigas. estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos. Fue como en 2014. Porque Marco Tulio era fan de los HTC. El primer HTC que yo le vendí fue un HTC Vivid. Era chido. HTC, Era bonito. Eran buenas y las cámaras. el HTC Vivid era de los más codiciados, viejo. HTC Vivid, se los voy a enseñar a ustedes aquí. Me acuerdo que se llamaba. Era exclusivo de AT&T. HTC Vivid Una 4G. parte de atrás. Aquí está. Me acuerdo que había un rojo. Ajá. ¿Qué época es esta? Mira, el teléfono calentaba en su época. Pero, o sea, todas las marcas calentaban. Y Sí, todos los teléfonos calentaban. Y si era No duraban las un baterías. procesador Helio también, la gente le oía al procesador Helio de MediaTek también. Ah, Helio. Sí, es que lo que pasa es que también eso creo que, pero es que lo que pasa es que hubo un tiempo en que por ejemplo, los HTC, los MediaTek eran teléfonos que tenía que huir uno de esos teléfonos porque era bastante Bastante malo. mala la tecnología de de esos procesadores, ¿verdad? Sí. Creo que hasta, digamos, casi 2020
tocando un poco el tema de los procesadores, había muy buenos exponentes. Creo que solo era Samsung con los, Los Exynos. con los Exynos. Bueno, los Bionic de Apple y los Snapdragon. Hasta cierto punto los Kirin de Huawei también han Los salido Kirin buenos. eran buenos. El problema de Kirin fue, pues sí, ustedes saben, ¿verdad? No, de hecho, se lo iba a comentar porque si se fija, como con usted en el video pasado veníamos hablando desde el inicio. Ujú, De hecho, decíamos que había un momento en que los procesadores como que no era un tema tan relevante todavía. ujú, no Yo era creo que comenzó a ser relevante. relevante desde la serie 800 de Qualcomm, que también, siendo que algo que también le hizo subir los aceleradores, que Huawei comenzó con los procesadores NPU. Desde ahí yo creo que ya se tomó importancia el procesador, porque antes, a la verdad, a la gente no le importaba qué procesador tenía. No. Es más, ni se mencionaba, hoy sí, o sea, es como un punto de venta, de entrar procesador que es bueno para eso y para lo otro. Desde ese entonces siendo que ya fue como por 2014 o 15, Sí, más adelante. 2015, más. 2015 ya se le comenzó a dar relevancia al tema de procesadores y como ustedes dicen, ya vos elegías si un Kirin o si un Samsung o si un MediaTek y la gente casi no los pelaba, ¿va? Pero ahí ya se le comenzó a dar relevancia a eso, pues que antes, o sea, sí estaba, pero la gente pues lo ignoraba. ¿Ustedes se acuerdan de este HTC? HTC One M7, ¿te acordás la pesadilla que era ese teléfono para venderlo? Lo primero que la gente te decía, y se ve morada la cámara de noche. Ay, es cierto, me acuerdo de ese. De hecho, estábamos platicando de los HTC, que me acuerdo que ese, el M8 y el M9 eran bien bonitos porque eran como de aluminio, cepillado. Y tenían unos altavoces frontales. Pero yo no me acordaba de ese problema de la cámara morada. Eso era en el HTC One M7. Mira, la cámara era brutal, man. Audio bits, que se notaba la diferencia. se Si vos notaba le la- conectabas unos audífonos buenos, no importa si tus audífonos eran Samsung. No, hombre, te tiraba un sonido brutal, viejo. No me acordaba de Beats, bro. No, ni yo tampoco. ¿Y sabes? Creo que fue de las primeras colaboraciones de teléfonos. Fíjate que y- sí. Sí, o sea, si lo pensamos, creo que fue de las primeras El colaboraciones El Audio de Beats. Sí, Audio porque no Beats. se veía nada de AKG, de... Nada. Después, creo que posteriormente, creo que fueron saliendo. Y Ah, para bueno, y eso- Sony que tenía. Ah, bueno, ajá. Y Sony sí ya Sony, estaba. que siempre ha tenido El Walkman. Walkman, ¿cierto? Ajá. Pero fíjate que el tip que a mí me dieron para probar esos HTC, que cuando vos abrías la cámara tenías que ponértelo así para ver si tiraba la onda morada Porque eso era en el puro, creo. en lo oscuro. Y luego surgió el El One M8, que para mí fue el primer teléfono que yo vi con dos cámaras. Eso te iba a decir, es el primer teléfono que te bajó la fotografía en modo retrato. Ah, El modo primero. retrato. Doble sí. cámara. Pero tener la doble cámara para el modo. Ese fue el primerito que yo recuerdo. O sea, así de manera Y fue el primer teléfono que yo vi que tenía dos altavoces, uno arriba y uno abajo. frontal en acción. La mayoría los tenía aquí abajo o aquí al lado, aquí, pero Solo siempre en la uno. parte de atrás. Pero es que eran buenos. Es que HTC era un buen exponente Es del que eso es lo que teléfono. me duele que HTC Y se haya ido, y el procesador era fluido, porque a veces uno en ese tiempo agarraba un Xiaomi, un, un Samsung, y todos los teléfonos tenían sus momentos en que se quedaban medio... Sí, porque me acuerdo que ahí es cuando le hacían burla a Samsung del Lagwiz, que era el TouchWiz. Ujú. Ajá. Es cierto. Ajá. Mira, para mí HTC decayó desde el M9, men. Le quitaron la cámara extra. Calentaba un montón. Pero no era culpa de ellos, era culpa del procesador. Era Ujú. culpa del Y procesador. siento que eso como que lo llevó a la quiebra, pero eso estuvimos hablando. O sea, está bien, yo entiendo que no supieron llevar como esa tragedia. Porque, por ejemplo, Wally me decía, pero ¿qué tal Samsung? Samsung tuvo un mega fracaso con el Note 7, ¿te acuerdas? Que explotaban, eran propios. O sea, era algo peor realmente. Y era cosa del fabricante. Y se lograron, o sea, superar esa etapa crítica y renacer. Y estar en lo más top siempre. Porque, oye, después de eso, cualquier marca se hubiera ido a la extinción, ¿no? Aunque el G fue a la quiebra desde que los G4 les pasaba Teníamos muerte Ajá, la súbita. muerte Ajá. súbita. Imagínate, HTC también le fue mal por eso, pues también siendo que su último teléfono así de estrella fue el M9. Y se acuerdan de que cuando se iba en muerte súbita ese, también estaba el LG B10. Ajá. También. El LG era bueno, pero ese teléfono, mediodía te le duraba la batería, aunque lo tuvieras nuevo. Es que men. los allí siempre han sido malos en batería, considero yo. Y supuestamente dicen que el G les hacía la batería a los Samsung. Ajá.
Ujú. y la batería para sus teléfonos eran malas. Ya no me acordaba de esa serie V que tenía una pantallita a un lado. Sí. La V10, la V20 y me acuerdo el último del V30. Man. ¿Sabes quién revisaba esos videos y yo los veía? ¿Quién? El men de Corgen. Ah, el Corgen, cómodo, es cierto. El LG V30 a mí me gustó. Lo único que le quitaron la pantallita arriba. Ajá, ya Sí, no es que ya tenía. después creo que solo estuvo como el B10 nada más. Hasta el Ajá, B20 el tuvieron. B20 estuvo. B20 y el B10. Pero dicen que porque eso le jalaba mucha batería y que por eso Qué era. raro. Es que yo siento que el G, el fracaso del G creo que fue que siempre iban atrás en todo. O sea, no era como que, por ejemplo, cuando sacaron el LG B5, que era modular y todo eso, Ujú. o sea, ya el B6 ya no fue así. G6. G6, ajá, el G6, ya Fíjate no que fue ahí así. difiero con vos, Wally. Porque el LG G5 fue el primer teléfono Pues en sí, el mundo fue, modular. Pero no la supieron hacer. ¿Por qué? Las ondas que se ponían aquí era chiva. ujú, Men, pero su pantalla en la parte de arriba se despegaba o a veces se te hacía sombra. O sea, no ujú. servía el teléfono. La pantalla, que es lo más importante, no servía. Es que yo siento que la calidad que tenían en algunos aspectos eran buenas, pero habían otras o sea, como que la idea era buena, pero no la lograban hacer como Ujú. debía, como tendría, como los clientes. El LG G6 fue el primer teléfono con pantalla 21 noveno, con marcos delgados. Ah, es Ujú, cierto, Fue ya el no me primer acordaba. teléfono y fue ujú. buenísimo. Ese De LG fue hecho, el bueno. G6 también fue el primer teléfono que trajo cámara granular, ¿se acuerdan? Ah, Eso eso fue sí, el G5. El G5 fue. el Ah, tenés razón, el G5. G5. Pero yo me acuerdo que en el G6 entonces se le dio como más popularidad, ¿verdad? El G6 lo que tuvo es que fue también el primer teléfono en un solo chasis. No tenías que quitarle la batería, desmontarlo, hacer. No, fue el primer teléfono Sellado, digamos. sellado O completamente. sea que De, después de de, pasar de de lo LG. modular. No. Compitiendo con Samsung, el S7 y el LG G5, para mí era mucho mejor el Pero S7. no, pero hablando de teléfonos así sellados que ya no podías abrir, creo que comenzó con Apple, no. Sí, con el iPhone 6 Ajá. El iPhone 6, también creo que el Samsung S6 El y el S6. S6. o el S5 creo que no se podía abrir, ¿Cómo Sí, no? sí, el Creo que se S5, podía sí. destapar. no, creo que solo, es que había en un Samsung había un S5 Active, que creo que era el Ajá. último que se podía Ah, abrir. el Active El, fue el, el sellado. S5, no, el S6 creo que ya no se podía abrir. Ajá, ajá, el S6. El S5 sí tuvo una versión, la tradicional, que esa sí Ujú. se podía destapar, y la versión Active que se lleva como condominio, creo. Ajá, como Iba con como tornillos, que sellada. era como para Ajá. trabajo y todo De eso. ahí del S6 para allá ya venían con teléfonos totalmente sellados. Pero es que fíjate que los del G, disculpen la palabra aquí a la audiencia, son bien pendejos. Porque el teléfono sellado del G fue el G6. Puta, vinieron con el G7 y se le podía quitar la batería. O sea, retrocedieron todavía. El diseño fue bonito, con cuero y todo, pero tenía muerte súbita. En el G8 se intentaron estabilizar, lo hicieron bueno, buena pantalla, la pantalla era 2K, batería de 4000, tenía la doble pantalla aquella. Pero es paja y al público ya no le llamó la Ya atención, no, viejo. ya no tenía la confianza porque igual es como por ejemplo si hablamos de un teléfono que se podía sumergir, ¿cuál les da la primer El que se Z3, sí, o sea, Sony Z3. Sony Z3 fue el primero que Y se el podía más, sumergir y y el que más premium era el Z3 Premium, que era literalmente un espejo la parte de atrás. mm, Era Z3. El no era 5. Eso te iba a decir Z5. Me acuerdo que era un Z5 que tenía pantalla 4K Z5 y que era Premium. espejo. Ajá, que era como un espejo, Z5 me como acuerdo que era. Ajá. plateado, creo que había uno Sí. plateado y dorado, si no estoy mal. Ah, es cierto, mira, aquí está. Era, Aquí está el Z5 Premium. que era totalmente de espejo. Yo me Buen acuerdo cuando vi ese teléfono. review y yo, uy, chica. Y había otro Z5 Premium, pantalla 4K, dorado, en la Pero sí parte de gastaba atrás. batería, así jalaba, me acuerdo. Gastaba bastante batería. Que me acuerdo que la tecnología de esas pantallas era la misma de los televisores. Ajá. Los Bravia. Sony. Bravia, Ajá. Trilumion, Ajá, Trilumion. Triluminon, ajá. Ajá, Sí. no, era una gran onda, ya Sí. sumergibles y todo. Aunque una de las cosas que yo siempre
me he preguntado, es que por ejemplo, el Sony ese se podía sumergir, pero no funcionaba bajo el Ajá. Pero por eso tenía el botón Para para tomar poder, fotos. para tomar fotos. Pero eso es lo que causó mucha controversia porque mucha gente decía que al final la gente, debido a esos anuncios, se creaba la idea de que los teléfonos eran para que los mojaran. Y Ujú. realmente simplemente era una protección, no era porque yo conocí mucha gente que llegó a arruinar teléfonos porque los metía al agua. Yo a día de hoy pues considero pues que a día de hoy, ya que el tema de la resistencia ha evolucionado mucho, pero yo prefiero no mojar un teléfono, no sé si en el caso de ustedes es No, igual. yo prefiero no mojarlo. Yo también. Yo, por ejemplo, sí mojé uno. Fue una Note, pero no me recuerdo si fue la Note 8, creo, o la Note 6. Pero uno de esos dos que tenía resistencia al agua, yo lo metí al agua una vez. Pero no andaba ya en mis cabales. Pero sobrevivió. Pero sí, ¿Sabes sobrevivió. O qué? sea, Un sí. valor agregado que yo te voy a dar respecto a Sony, que yo siento que Sony también cometió el error del LG, retroceder. ¿Te acordás de este Sony? Después que se acabó la era de los Z5, la serie Z, salió el Ah, XZ1, que Ujú. fue como el tope de gama. Se veía bonito el teléfono, pero en cámara siento que aquí dieron un retroceso con la cámara que tenían los Z3, los Z5. O sea, aquí empezó a decaer Sony con la serie XZ, XZ1, XZ2. Siento que ahí de hecho, a día de hoy decayeron. siguen sacando series, creo que todavía en Europa creo una serie, pero es la Ujú, V, no sé qué. Mark, Ajá, la marca que yo tampoco, sino que cinco, ya no seis, pega, creo, ya ajá, no porque pega. es más, no son ni diferentes, vos ves o sea, te confundís, porque todos son bien similares. Este era la competencia del S9 Plus, el XZ3, y Ah, yo no había me un acordaba de ese XZ3 cel, Compact. ajá, cámara casi en medio, ¿va? O sea, el diseño estaba fuera de lo común. El problema que yo le veía a ese teléfono era que, por ejemplo, cuando vos querías desbloquear el teléfono, porque ahí estaba el sensor de huella Ajá, atrás, atrás, y a era la como par de, curvo así, va, ajá, y entonces desbloqueabas el en la sensor cámara, y la cámara te quedaba siempre ajá, te toda echabas la sucia. cámara. Entonces es como que, Mira, el XZ3 tenía el Snapdragon 845, batería de 3300 miliamperios y una pantalla grande de 6 pulgadas. Pero es paja, la gente le tenía más confianza a comprar un S9 Plus que ese Sony que también estaba demasiado caro. sí, porque también Sony creo que también en cuestión de precio Siempre ha sido caro. De hecho, siempre ha a sido día de hoy caro. yo creo que esos marcas que todavía sacan, Ujú. que ya les comento que es un poco confuso lo que es la terminología de los nombres. De hecho, andan arriba de 1000 pesos y yo digo, puchica, para eso mejor lo compro. Y a veces, y por ejemplo, creo que hasta esta serie, creo que si no estoy mal, de Mar 6, creo que ya van con el mismo procesador de turno, Sí, con el Snapdragon Elite. Pero antes iban un procesador atrás. atrás todavía. O sea, no había ninguna ventaja realmente comprárselo. O sea, Ajá, o sea, era como que, y no sé, y siento que Sony hubo un momento en su capa de personalización que los teléfonos se ponían tan lentos y calentaban y de repente se apagaban y se volvían a encender. No sé, siento que, o sea, a mí Sony siempre me gustó por la cuestión que hablábamos aquella vez de los Walkman y todo eso, de los Discman Sí, tenía y, de buen esa y sonido. tenían buen sonido. Pero, y fueron casi los últimos que sacaron teléfonos, si no estoy mal, de gama premium que Cierto. tenían para audífonos. Fíjate sí, que de hecho creo que todavía, hoy día, eso que estamos hablando del Mark, todavía Ujú. traen para de esos, audífonos. para mí el mejor, el último con lo que Sony cerró fue el que te digo yo, el Z2 Premium. Porque había un Z2 Compact, Z2 normal Es y el Z2 cierto, y Premium. así ese detalle de los compas. Yo tuve Ujú. el Z2 Compact, se descargaba rápido, pero era literalmente un gama alta, porque el procesador llevaba el mismo. Y me acuerdo que también uno que me gustó era el LG G2, que habían dos versiones, Había un mini, ¿va? el versión traída, el versión global y un G2 mini también. Sí, es que lo que pasa es que era lo que hablábamos con Roger aquel día, de que había una versión que era mucho mejor que la que llegaba a Estados Unidos. Ajá. Que, Así como lo que estábamos ajá, hablando del Samsung S2. ujú. Del Exactamente. S2 habían dos versiones. Había uno que se llamaba Skyrocket, algo así Ajá, creo. Skyrocket, ajá, que Ujú. era que tenían los botones en pantalla, afuera. Es Y cierto. había otro que tenía botón de home.
Ajá, exacto. Ajá. Antes sacaban versiones diferentes, va. Sí, ahí Para me Estados gustaba Unidos. más la otra, la de Estados Unidos. Aunque eso sí que las baterías sí no les duraban. Sí, y yo no sé, pero yo, bueno, para aquel entonces yo siempre tenía la percepción cuando eran teléfonos de Estados Unidos que funcionaban aquí, como traían un montón de aplicaciones de VPN, yo sentía que también como que se descargaban más rápido y se calentaban más, no sé si también era Sí, percepción mía. yo siento que era por tantas cosas que traía adicional y Sí. creo que o sea, por ejemplo, habían teléfonos que eran 4G y aquí no teníamos 4G Y sí me todavía. aparecía el logo. Ajá. Y la gente jodía. Mire, pero tienen 4G. Me navegan en Es 4G. como ahorita hay gente que dice si el teléfono trae 5G y si no le funciona el 5G y aquí no hay ningún operador en El De Salvador 5G, que ajá. funcione 5G. Sí. Entonces, como que Mira, yo nunca vendí teléfonos para esa época, pero me imagino que el que sí quizás fue un problema de eso que ustedes dicen que la gente, y me da 5G. Me acuerdo que quizás el problema vino con el S10. ¿Se acuerdan que había una versión 5G? El S10. Ajá, es que estaba el S10 el S10 normal, el S10 Plus, el S10 Ese 5G era más grande, va. era más ujú. grande, o sea, fue una serie que solo se vendió en Estados Y Unidos. tenía una cámara extra también. Ajá, entonces Y yo la asumo, batería era más grande. ajá, Cierto. asumo que mucha gente pensaba que solo por comprarse ese teléfono aquí en El Salvador, porque lo traían de allá, yo lo vi aquí, me imagino, así como cuentan ustedes, que la gente quería que le diera 5G, pues simplemente por el nombre. Y ustedes se fijan, oye, solo que me dicen 5G, 4G. Pero Ujú. yo creo que con ese teléfono personalmente sí ha de haber dado muchos problemas. ¿Qué opinas vos? Bueno, vos que vendías teléfonos para esa época. Fíjate que sí, la gente sí chingaba. Mire, me agarra 5G. Mire, y a mí solo 4G me navega aquí. Mire, aquí dice LTE. Pendejo. Ah, mire, No, no, pero era. No, pero cálmate. No, o sea, pero es que era como. Era la falta de conocimiento que ha existido aquí. Y por ejemplo, había muchos operadores en que realmente a veces. Por ejemplo, con Digicel. Digicel no hace muchos años ha comenzado a tener 4G. cierto, porque Movistar, Tigo, LTE o 4G y Digicel, creo que solo H más te levantaba. Sí. En el 5G. Ah, que yo te decía, que me imagino que el problema lo introdujo Samsung en ese entonces, pero hoy no hay mucha gente que sigue pensando eso del 5G todavía, pues. Supongo que nadie ha anunciado, miren, vamos a tener 5G, ni Movistar, ni Tigo, ni nadie. No, sí, yo creo que lo más que lleva es, creo que llegan hasta 4.5G, Sí, que han dicho, y que yo no lo veo tan... sí, yo tampoco creo que, igual tampoco considero que de verdad sea tan necesario el 5G. De hecho, bueno, vos te fijas que incluso cuando viene Gerardo a veces nos dice que él tiene ya 5G, ¿va? Pero está pasa desactivado porque dice que le consume más energía, o sea. Ajá, le gasta más batería. Y además de eso, pues, o sea, para lo que haces, o sea, con 4G considero que te va bien, a menos que ya vayas a descargar un video o algo, pues si activas el 5G. ¿ve? Te tengo un misterio resuelto también. ¿Vos te acordás de los LG G2 que habían dos versiones? Estaba esta versión normal, que era como la global, y esta, que era la versión 4G de Estados Unidos, que todos decía Verizon. Los botones se ven bien diferentes. Mira aquí los botones de atrás, y mira aquí son más como gorditos, más anchos los Ujú. botones. Ese era otro misterio del LG. Que en este LG, para sacar el chip necesitabas un pinchito. Para este no. Solo le metías la uña y salía la bandeja. Entonces habían dos versiones. Pero la versión que salió mala fue la más chiva, por decirlo así. O sea, la de Verizon. No, No, la otra, la otra. normal. Porque ese fue la competencia del S4. Y el G cuando ya por fin pensó que ya había superado el S4, ¡plá! Se le viene el problema del táctil a los G2. ¿Te acuerdas que la mitad del táctil les empezaba a fallar? de eso, sí, ya me acordé. Entonces, ese fue el problema del G. Ya que mencionas estaba hablando del G, del G2 exactamente, y de esa época, hay algo que el G revolucionó en su momento, y yo creo que era una buena opción, pero al final yo me estoy acordando ahorita que murió. Déjame adivinar, el LG 3D. No. Era un método de bloqueo que se llamaba knock on, algo así. no. Ajá, que era por toques, o sea, Ajá, que toques tenía- secretos que vos sabías dónde era para desbloquear. Era una serie de patrón, digamos, va, de toques que solo vos sabías hacerlo para desbloquear. En el G2 Mini lo tenía. Ajá, no era tan malo, el que me acuerdo, No, era bueno. pero es que
que si se le olvida a uno patrones y Sí. todo eso, yo siento que era complicado. Tenés toda la razón, Se Wally. le olvidaba todo, que a veces el patrón, yo por eso, yo patrón casi nunca aprendí a usar. Ajá. O sea, para mí yo siempre fue más como de usar números y la huella y desbloqueo facial y cositas por el estilo. ¿Y qué marca extrañas más vos que ahora ya no está viejo? Ya saben mi respuesta, HTC. 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 De hecho, le comentaba a Wally que mi primer celular Android fue un HTC. De hecho, creo que lo tengo guardado en mi casa, lo voy a buscar. Y de hecho el primer Android fue HTC también. Pues sí, el HTC Yo One tuve, creo yo que fue tuve ¿no? ese cuando... Sí, creo que fue HTC One X que se llamaba, creo. El One O X, One, sí. o One, no me acuerdo. Pero yo tuve el Desire. HTC Desire. Ajá. Yo decir, les decía. Ese yo ese fue mi primer celular. Ve. Ese, y de hecho funciona todavía, creo. Solo falta cambiarlo. El HTC Ese tenía Desire. yo. Y ese era como una chibolita, donde vos podías ocuparlo táctil o podías ocuparlo con una chibolita chica. El Draco. Pero yo lo tuve Tiene- para la época del Blackberry. Tienes que Lo traerlo. voy a buscar, lo voy a cargar. Lo vamos a... Vamos a rifar. Lo vamos a subastar mejor. Sí, Yo del que sí me podría acuerdo que fue mi HTC de despedida fue ve. El HTC 10. Ah, ese era bueno. ser. Era ¿Pero ese como de bonito. gama media era o no? Espérame. Fíjate que era bien bonito. Pero traía el Snapdragon 820. Y tenía lector de huella en el botón, no me acuerdo. Sí, era pantalla de 5.2. No era tan malo. No sé si vos te acordás, Wally. Sí, me recuerdo, pero es que yo me acuerdo que ese ya salió ya casi de lo último, o sea, ya Sí, no. ya. Después creo que salió, creo que Claro lo trajo. Trajo Ese, unos sí. niveles, otros niveles de celular, Ujú. de HTC, pero ya gamas medias. Ajá, unos de colores me acuerdo que eran. Ujú, eran unos Sí. como de colores y todo eso. Yo tuve también el HTC Thunder. Ah, El HTC M10 también, que le vendí uno a Marco Tulio y también. ese era ancho. Sí. Sí, eran Sí, grandes. es que eran anchotes. Sí. Es que el teléfono antes era más ancho y tal vez no era tan grande, sino que era más ancho. Ujú. Para que cuando uno pudiera poner el poder escribir más fácil con el Ajá, era más teclado y ancho. todo. Y este era premium y revolucionario, el U11. Pero sí, ya fue el último. Ya me acordé, de ahí sacaron el 11 Ultra. Ujú. Y eso fue ya con lo que se despidieron, ya después. Y con este teléfono lo podías apachurrar, ¿va? Lo podías hacer así. Lo podías, Ajá. ajá, como que, ajá, y aquí te tenía como unos botones, éramos. Ajá, y le podías activar la cámara o Ajá. otras cosas, solo con Para el este baby. esta onda así. Ajá, lo podías apachurrar. Después me recuerdo que esa tecnología creo que Google la terminó usando con los Con los Motorola, Pixel, ¿va? con los Pixel. Los Pixel. Sí, hay Pixel que vos, el Pixel X 4XL lo puedes apretar así, no sabías vos. No, ey, eso es No te nuevo. Yo acuerdas. no me acuerdo. Eso es No nuevo recuerdo. para mí, viejo. No se acuerdo. No, Puede de ese ser. HTC sí me acuerdo que se podía apretar, Sí, es que es que si yo no estoy mal, creo que había porque, bueno, yo de los teléfonos que más tiempo he tenido ya para ir aterrizando en algo, fue el primer Motorola que me vendió este Kevin, El Droid Turbo, ¿qué? el Droid Turbo. Buen Motorola, el Droid Y se me Turbo. quebró la pantalla y me tuve que quedar con él. Después, ¿te acordás que hubo un tiempo que me quedé con un A7? Samsung A7, Ajá. uno que era chasis de metal, Ajá, bien y premium vidrio, se sentía. y Ajá. vidrio, ajá. Ese era buen Ese es de la teléfono. serie Alpha, ¿va? Ujú. Sí, que había un alfa que era delgado, Sí. bien bonito. También me quedé un tiempo con él porque se me cayó y se me quebró la parte de atrás o adelante, no me recuerdo. Después, de los últimos, me quedé con un Pixel 4XL que estuve casi un año hasta que se murió la batería. Y ya después, ya fue el que se dobló la pantalla, entonces ya hubo un momento en que ya se murió lo que era la placa. Entonces ya no podía cambiarle placa porque como estaba doblada la pantalla, ya no servía, pero sí lo tuve como un año más o menos, el Pixel 4XL. Pero ese dato del Pixel, yo no me acuerdo la verdad. No, a mí lo único que sí me acuerdo que el 4XL
el módulo de cámara feo, porque era un cuadrado bien Ajá, feo, era casi pero iPhone. como los iPhone. Que tenían granocha arriba. Ajá. Y mira, te voy a dar nostalgia. ¿Te acordás de este HTC? La competencia del iPhone 6 Plus, HTC Similar, va. One A9. Bonito, Me bonito. acuerdo que este HTC yo se lo compré al apoyo para su época y tenía buena cámara. Mira, calentaba un poquito. Lo compré en este color, como de... Como dorado o con blanco. Este podría decirse que es Gris, como gris. el gris como titanio. Hoy en día Hoy el en día se ve que titanio el le dicen. titanio. Entonces, me Era acuerdo, como color aluminio. ajá, ese HTC era buenísimo, fíjate. Y tuve también este, mira, el Desire 10 Pro. Bonito. Lo tuve en blanco, buen teléfono, y aquí atrás tenía el lector de huellas, súper rápido. Y otro que me da nostalgia, que fue, bueno, este también se lo compré al apoyo. El Desire Eye. Eye es, ojo en inglés, por si no lo Ah, sabía. ice. Ay. Yo Este pensé que me... decías el ella no es ni él. Ni águila, ni. Ajá. Ajá. Mira, para mí fue uno de los Ah, teléfonos que ese sí. revolucionó la cámara frontal. Ah, que tenía flash. Tenía flash en la frontal y la frontal creo que era de 12 megapíxeles para ese tiempo. Ujú. 12 megapíxeles era algo. No, pero es que acuérdate que también teléfonos con flash había Motorola también. Sí, El también. el Droid Turbo 2, creo, o El 4. Droid Turbo. Sí, el Droid Turbo cuando salió que era bien delgado, ¿te acordás? Ujú. Tenía Flash en la tenía flash en frontal. la frontal y era de 20 megapíxeles. El P10 Selfie también Ujú. tenía flash en la ¿Cuál? frontal. El P10 Selfie, Huawei P10 Selfie. Había un, es cierto, había Sí. una serie diferente. Pero fíjate que lo Y que... mira, hablando de teléfonos diferentes, ¿ustedes se acuerdan del Galaxy Round? ¿Galaxy qué? Round. Ah, que era como un Galaxy más grande, que era como el Gran, pero era. No, era uno que era curvo. Pero que no era curvo de la pantalla, sino que del cuerpo, así como encorvado. Porque si hablamos de curvo, salió un LG que era curvo, ¿Cuál? que tenía la pantalla curva. Ah, el LG Flex. El Yo lo LG tuve. Flex, ajá. Tuve el Soñaba Flex 1. Ah, vos decís, pero aquí no aparece ningún Galaxy Ground. No, con era Round. Round. Ujú. Round como de. A ver. Aquí será este. Sí, ponerlo. Pero es que es así, ve. Ah, ya lo vi. ¿No te acordás? Ve, aquí lo puedes ver, ¿verdad? Así, ve. Ey, es cierto, yo me acuerdo. Mira, Que era como así, como encombado de la espalda, o sea. O sea, No, la curva no era, la curva no era así, sino que era aquí en el cuerpo. ese, es ese que sí, lo que no, tenía el LG G Flex es que era de media curva. ajá, ¿Sí? era como. Señal el reflex, yo no me acuerdo del reflex, fíjate. Pucha, que tantos teléfonos. No te acuerdas del Flex, No me Dios acuerdo ahorita, no me mío. acuerdo, quiero ver. Viejo. Ah, ya me acordé, vaya, entonces, vaya, es que Era literalmente, premium. vaya, entonces eso fue competencia directa del Round, fue la respuesta de Samsung al Flex. Ajá, porque ese era así, Ajá. en la parte de aquí, y aquel Sí. fue al revés, lo hizo de los lados. Y fíjate que yo lo tuve, lo compramos entre el apoyo y yo. Men, un día me duró, lo fui a vender a Metro en 350, me acuerdo yo. Y me acuerdo que decían que eso tenía como una tecnología de que se autorreconstruía, de si lo Se, rayabas atrás. Sí. regeneraba la Ajá. parte trasera. Y fíjate que yo tuve el Flex 2. ¿Te acordás del pendejo de Ismael? De Ismael, sí me acuerdo de Ismael. Entonces, va, yo tuve este. Pero al momento de reiniciarlo de fábrica quedaba una onda como antenita o no sé. Y el men me quería cobrar como 20 pesos por disque flashearlo. Y un montón de cosas que él ni él sabía cómo pasarlo de ahí. Y no me vas a creer cómo se podía hacer eso, de pasar de esa pantalla, porque se quedaba como congelado y no podía hacer nada. Estos botones de aquí atrás solo tenías que hacerle así, ta, 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 y ya te tiraba la pantalla de inicio, porque era un como medio briqueo que se le había hecho al teléfono. Y solo era eso, apretarle los botones así como Y ya 3 veces estuvo. cada uno, y ya. Y él me quería sacar como 25 pesos por disque flashearlo. Cositas, vea. Yo lo tuve en color rojo, un rojo carmesí. Un color vino, venía haciendo. Ajá, pero lo único que esta tecnología, acordate que iban empezando, los colores se veían bien pálidos, bien como opacos.
Entonces, pero al momento de vos ver las fotos que vos tomabas con este cel en otro teléfono, o sea, se veía súper bien, pues. Pero bueno, ahí solo 2 generaciones hubieron de pantalla Sí. flex. Es que se lo podías mudar, pero literalmente, ¿verdad? Se podía como, o sea, medio lo podías curvar, ¿va? Y aguantaba, o sea. No, había un problema. Yo también pensaba eso. Que por llamarse flex, yo creí que era No, pero es que flexible. yo me acuerdo que yo veía las reviews y lo podían así. Y medio le hacían una, o sea, se movía, pues, o sea, el teléfono aguantaba cierta presión, pues. Ah, no, eso fíjate que yo nunca lo hice, viejo. No, es que lo que pasa es que cuando uno vendía los teléfonos, uno trataba De cuidarlo, de ¿verdad? cuidarlo lo más que pudiera, no podía hacer esos Ajá. experimentos. No es así como ahora, ¿verdad? Que por ejemplo, chicas, que hasta carros le pasan encima a los teléfonos Sí. cuando los prueban y uno dice, ah, bueno, pues quizás aguanta la caída. Pero fíjese que eso es bien curioso con lo que usted dice. A día de hoy sí, o sea, los anuncios son de eso. Y incluso a uno le dicen que haga esas pruebas. Pero personalmente, quizás como por lo que venimos contando, ¿va? De todas esas anécdotas. Yo o sea, incluso ya he hecho ondas así, pero yo no me siento bien haciendo eso. ¿No te Hay sentís algo bien? que me duele a mí, digo, no, o Así sea, te da como un poco de ajá, mejor nostalgia, que así la haga como, alguien más. Yo voy a hacer la review tradicional, pero Yo me acuerdo que a Wally le vendí Motorola. un Moto Z3, Ah, eso es de Z2 los Fold. que ya agarraban los motomods. ¿Va? Ujú. sí, Y había un Motorola que de atrás era como de hilo, de nylon, en la parte ¿de de qué atrás. hablar? Eso, Kevlar. Perdón. Es que vos me vendiste, bueno, me Aquí vendiste el está, Droid mira. Turbo. Pues sí, el Droid Turbo. Doble flash en la parte trasera, papá. Ujú. Eso era una novedad para ese tiempo. También era de Verizon. Ajá, era de Y Verizon. tenía una capacidad, la batería duraba todo el día. La segunda versión de esa Men, si era fíjate. todavía mejor. Y bueno, yo acepto, ¿verdad? En mi ignorancia solo me interesaba la cámara. Pero fíjate que para la época que salió este teléfono, viejo, tiene 3900 miliamperios. Sí, Casi es que 4000. Casi duraba. 4000. Y esa era la tecnología de Motorola. Es que ese fue de los primeros teléfonos que sacó Motorola cuando Google compró Motorola. Mm. Entonces, por ejemplo, ese era el que traía, creo que vos le podías girar así y se abría la cámara. Le podías hacer así y se encendía el flash. Ya que estaba hablando de la compra de Motorola y Google, después de ese creo que había un Motorola, que no me acuerdo si fue Pixel, ya me estoy cuestionando yo ni idea, pero que el flash estaba alrededor de la cámara. Ah, ese tenía 2 nombres. Motorola Shamu o el Pix, el Sí, ajá, el Motorola. Shamu, sí. De ese sí no me acuerdo. Ya, bro, vamos. Era, Pero dame cuál es el otro nombre, se llamaba Nexus 3, creo yo. ajá, fue el Nexus 3, caballa, ves, sí, viejo. Es que no me acordaba. Dame, que yo les he venido a dar nostalgia, viejo. Mira, para mí la pantalla de este teléfono Ese, era y enorme, ese era viejo. enorme. Eso fue competencia directa del Note. Mira, viejo, ¿te acuerdas de este? Ah, Yo lo tuve en sí. versión bambú. Me acuerdo que fue mi Sí, primer teléfono es que había sellado, viejo. blanco, había negro, había uno que era en bambú. Sí. Y ese, Es ajá, la ya que dijo competencia del eso Note de lo de 4 Google, era. me acordé. Ajá, Motorola Shamu o Nexus, ¿va? Fue el Nexus 3 creo yo No, que ya era. me acordé. Ya sé por qué tenía los nombres. Porque estaba ese que era versión de Pixel con el software de Pixel limpio. Y Ujú. venía el otro, que yo creo que era el Shamu, que era Ajá. el software de Motorola con las aplicaciones que en aquel entonces el software era diferente. Que no variaba tanto, Sí. pero Y fíjate que incluso en esta aplicación no aparece el nombre de ese. Shamu no me aparece. Sí, Solo fue. como Nexus. Es cierto, fíjate. oye, no te acuerdas cómo se escribe. No, yo solo le puse Motorola Shamu o Shampoo. 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 Mira, este Motorola yo lo soñé. Lo Yo soñé. sé si lo Mira, vi, nunca lo vi. Droid Race. Y atrás, a la par de la cámara, traen letras chiquitas HD. Ah, sí, Tenía una buena cámara, es que viejo. ese fue en el tiempo, esos fueron los últimos Motorola, que la parte de atrás era de Kevlar. Mm. Y cuando Motorola era Motorola, que Cuando, vos le decías a alguien Motorola, se le venía a la mente teléfonos que como estaba este. con Samsung, es que tenía, si vos lo ves ese teléfono, tenía ciertas cosas parecidas al Razor. Solo mira, altavoz aquí, la cámara aquí
Y esto de aquí para abajo, delgadito, viejo. Pero ese teléfono era malo de la batería. Solo tenía 1780 miliamperios, Juela, viejo. con razón. Con razón. La gran pantalla. Sí. Y tomando en cuenta, mira, el Motorola Droid Turbo 2 le bajaron la batería. El Droid Turbo 1 tenía Pero al 3900. Turbo 2 le bajaron la batería, pero la motora la carga rápido. Cierto. Tenía carga 15 watts, aunque 15 watts para esa época. El Droid, Sí, Samsung todavía sigue teniendo 15 watts. el Turbo 2 tenía 1700 miliamperios. Y tenía mostrarlo ahí a la cámara y tenía el flash frontal. Flash Ah, frontal y una pantalla tan suave y que uno ni se imaginaba que iba a existir los 90 hercios, sino No, que se y, sentía súper bien. ajá, y esa pantalla, si yo no estoy mal, esa pantalla era más resistente. Ah, es cierto. ¿Te acordás que era un poquito más como Sí. pálida, pero era como antirrayones, algo así, que ya comenzaban a hacer Es esos cierto, me acuerdo tener esos un inventos. recubrimiento. Ajá, un recubrimiento Y la parte trasera era curviada, que era como un mejor agarre. yo lo tuve en blanco, ¿te acordás? En blanco, es Me cierto. acuerdo que de ahí, de ese estilo, fue que comenzaron, no sé si fue exactamente después de eso, pero de ese modelo se ocuparon para comenzar con los G. De gama media, Moto G1, Moto G2. De ahí Ah, comenzaron los con ese mismo Motorola, diseño. es cierto, los Moto G. De ahí creo que se heredó ese diseño. Fíjate. Es que el Moto G1 fue un teléfono que yo lo quise tener porque, puchica, o sea, es que en todas las redes hablaban Y es que era de bien barato. O sea, era barato, de era hecho, bueno y ese barato. fue el precursor de lo que es Xiaomi en su tiempo, calidad-precio. Pero es que el primero calidad-precio fue Motorola, viejo. Motorola. Con el Esos Moto Moto G. Con los Moto G. Incluso aquí lo vendían en claro, me acuerdo como $300 parece que valía, o 250. Que para aquel entonces, pues sabes que un teléfono de gama media era horrible. Sí. Y ese era fluido. Ese era bueno. Pero que no traía tantas cosas o sea, relativamente ese Motorola marcó un antes y un después en muchos aspectos de lo que es tener un software limpio, sin tantas cosas de operadores ni nada por el estilo, sin tener, o sea, lo práctico que vos necesitabas para usar, que de ahí también, si ustedes no se recuerdan mal, creo que hubo un Xiaomi que era como versión que traía Android puro, que era como la serie El A, Ah, Motorola, el A1 era. el A1. Xiaomi A1. Ujú. Buen teléfono, por no, cierto. pero es Sí, que, bueno. eran los Xiaomi que traían Android One. Ajá, y ahí Android puro. del G1 salió para sacar Hubo Xiaomi A1 y el A2 y esos Xiaomi eran buenos. Sí. Traían Android puro. De ahí salieron los Mi A1, ¿te acuerdas? Que el Mi A1 me acuerdo que el diseño era similar, Xiaomi Mi A1, que era igual que el diseño del iPhone 7. Ah, es cierto, mira El viejo. Plus. Sí, ¿Te acordás de este modelo? sí, bonito. Ahí es Xiaomi, cuando Sí. Xiaomi era calidad-precio. Sí, de ahí salió el Xiaomi Mi A2 y el Mi A3. ¿Te acuerdas que el Mi A3 todavía lo tuvo hace un par de años todavía? El Mi A3 es cierto. Pantalla AMOLED, cristal. De hecho lo vendí, ¿te acuerdas? Buen Vos me teléfono. ayudaste a venderlo. ¿Te Es acuerdas que cierto. fuimos allá por el Parque Cultural? Sí. El colegio militar. Y no les quiero arruinar la fiesta con las cosas novedosas, pero ¿sabían que en 2010 existió el primer teléfono 2010. resistente al agua? En 2010, papá. Y era No me digas, Va. 2010. Ajá, Dame una pista nada más. No funciona. una marca vieja. Pero China. No. Era una marca vieja que todo el mundo quería tener esa marca y era la que estaba, ¿ve? Pisando Nokia. fuerte. No. No vas a decir que BlackBerry. Acabamos de hablar de esa marca hace poco, ahorita. Ah, Motorola. Motorola. El Motorola Defi fue el primer teléfono resistente en el mundo, Yo me viejo. acuerdo que ese sí, Motorola es decía que Motorola como delfín. Decía. Ajá, como delfín se escuchaba. cabal. Fue el primer, Nosotros tropicalizamos Sí, todo. pues sí. sí, el primer Motorola resistente al agua, el Motorola Defi. Sí, era gordo. Era gordo y era caro, men. Y también Y era hubo, feo, hubo un Motorola, no me acuerdo el modelo, pero era parecido a este, que vos le podías comprar una onda, un kit, que lo ponías así y ya lo usabas como una laptop también.
pero no me acuerdo el nombre de este Pero, Motorola. pero reciente. No, eso fue como en 2012. ¿Cómo decir que podía ser? No, eso sí, ahí Le- sí lo, estamos. lo podías usar como una laptop también. O sea que ya lo podías como integrar a una. Espérate, ya vas a ver. Me acuerdo, porque me estás haciendo como ahí con la cabeza. Es que fíjate que cuando yo trabajaba en la aseguradora, un chero que ganaba algo bien, ¿verdad? Le llevaron un paquete. Y llegó ahí, ve, que miren mi Motorola, ve, y nuevito el teléfono. Y llevaba una laptop. Ey, compraste una laptop aparte. No, esto ya viene incluido en el teléfono, solo se conecta. ya y me acordé, no me acuerdo de ese Motorola, pero quizás con eso vamos a hallarlo. Me acuerdo que había un Asus ROG Phone Ujú. que yo me acuerdo que como por 2011 o 2012 vi eso, que te daban una tablet y vos le metías el teléfono atrás y se conectaban. Eso sí, no me acuerdo, viejo. Busca Asus, Ujú. Asus Pad Infinity se llamaba. No sé qué parece. No. Asus Transformer, No, Asus Pad Infinity. Asus Pad. Infinity. Ah, sí, aquí está. Ve. Ujú. Venía, te daban el kit, te daban como la pantalla. Ajá, Ah, ahí está. Vos venías ey. y como que, así como que lo, ajá. Eso sí, no me Y ya se acordaba, te fíjate. pasaba la tablet. Ey, fíjense que mi conclusión ahorita, yo sé que no nos hemos metido tanto en el tema, no hemos profundizado tanto, pero antes habían más cosas novedosas que al final las marcas ya no se arriesgaron, no sé por qué, y eran cosas que funcionaban. Sí, sí. O que ahora no las venden, que las habían desarrollado quizás allá por el 2010, 2011, 2014. Sí, porque solo ya, Vaya, por ejemplo, no. sí, es cierto, Solo solo con la IA. inteligencia artificial. Ahorita, sí, ahorita la única novedad es la IA y el trabajador. Yo siento que es poco evolutivo y, por ejemplo, de Samsung, el Gorilla Glass Victus, que es antirreflejo, Ujú. pero yo no lo veo como algo que diga, wow. Ajá, yo siento que quizás en aquella época tampoco había tanta información como hay hoy, vea. Y de hecho hablamos de modelos que eran bien revolucionarios y nunca se les hizo bulla. Yo siento que si a día de hoy que así como están los medios de comunicación tan informados que hacen tanta plata en anunciar cositas bien sencillas, hoy si eso trajeran hoy, pues eso fuera revolucionario. Fuera un boom. Porque hasta anuncios en todos lados y sería mega popular como así con TikTok y Sí. todas las redes Mira, sociales. hablando de revolucionarios, ¿te acuerdas de este Ese Motorola? también era un Droid, me acuerdo que era. Ah, sí. Era un Droid. Sí. Y Pero esta ellos onda, ponen de Android, ¿vale? De Android. Pero, No, Android pero es que, 2.1. pero es que, esto fue en 2009, viejo. y es que de esos, Android 2.1. es que lo que pasa es que de esos así había uno que se llamaba, que era gringo, Psykit, algo así, creo que era una marca. Motorola. No, era un teléfono, que era algo así, que era Psykit, que solo lo hacías así para arriba y salía el teclado abajo. Es cierto. Y mira, yo me acuerdo de este Motorola, Droid X2. Sí, esos fueron los primeros Motorola. Sí. Pero bueno, con bueno. Android, y eran buenos. Y tenía un procesador NVIDIA Tegra 2. Ujú. Es que antes estaba bien de moda usar esa banda como de Droid, va. Droid, sí, Ajá. es que era Es que fíjate que el Droid venía siendo quizás como la línea de No, gama alta de no Motorola. solo de Android, sino ese nombre, porque habíamos celulares Android y esa ahora sería Droid. Y toda la gente se ponía Droid para todo, ¿te acuerdas? Ah, es Por eso cierto. que en mi correo se llama Roger Droid. ¡Ah! En serio, o sea, mi correo es viejísimo y es por eso que data de esos años. Droid. Ahí pueden ver que mi correo es RogerDroid94. Qué tripiante viejo. Ya ves de dónde viene. Y fíjate, Cosa. este Motorola yo sí lo decía tener, ¿te acordás? Teclado QWERTY y podías usar estos botones de aquí arriba también. Sí, yo más o menos me recuerdo. Y era Google. Sí. Sí. Era Google, ahí está, Google. O sea, estaban las dos compañías fusionadas, Google y Motorola. Ujú. O sea, y este Motorola yo me acuerdo que era una gran cosa para su tiempo, pero ay, a mí nunca me alcanzó para comprarlo. No, es que lo que pasa es que en ese tiempo no teníamos el poder adquisitivo
Y yo que solo estudiando, no trabajaba, imagínate. Imagínate. Y esos canes eran más baratos que hoy. Sí, eran un poquito más baratos y más traídos, eran baratos todavía. No era como, por ejemplo, podías comprar uno casi relativamente a mitad de precio de lo que lo vendías, de lo que lo vendían aquí en las tiendas y todo eso. Y fíjate que yo me he fijado en algo ahorita. Nos hemos enfocado tanto en Motorola porque fue una empresa que Es que vale la pena. vale la pena. Ah, ¿sabes qué? Aquí ya me apareció. Era el Motorola Atrix. Ay, Atrix, ay. Mira. Ajá, El primer teléfono con huella dactilar, papá. Mira. Arriba solo le ponían la huella así. Arriba tenía que solo la pasabas así. O sea, estamos hablando, espérate. 2009, 2010. 2011. Febrero del 2011 salió este Motorola. Hoy estamos acostumbrados bien rápido a los lectores de huella de bajo pantalla. O donde sea. Pero Motorola. Nos hemos acostumbrado bien rápido a los lectores de huella, por lo menos en pantalla. Pero es que relativamente no ha pasado mucho tiempo. O sea, No. los lectores de huella son medio nuevos. O sea, se han adaptado bien rápido. Y ya todos los adaptamos, incluso en la gama baja, están hoy en pantalla. Pero hace un par de 5 años no estaban, hace 5 años atrás no estaban los lectores de huella en pantalla. Me acuerdo que fue para un CES, como por 2021 creo que fue que comenzaron a... No, 2017 creo que fue. De que comenzaron a anunciar lo de los lectores de huella. Y el primero fue Vivo, me acuerdo. En pantalla. Ujú. Sí, porque antes estaban los Sí, lectores ajá, de a un huella lado. a un lado. De ahí fue que Apple quitó el lector de huella y era su desbloqueo Facial. facial y después se sumó a eso Pixel. Y la nomenclatura de los modelos en Motorola era un poquito complicado porque siempre traía tenían dos líneas, la línea Race y la línea Droid. Pero en la línea Race era, por ejemplo, XT912, luego XT910, o sea, era como quizás muy confuso. Para ahorita en esta época, quizás nos confundiéramos, porque ahorita simplemente le ponen Motorola One Fusion, Motorola Race Turbo y Race 3, cosas así, o sea, fácil de memorizar. Ni tan complicado, viejo, porque está más complicado los Xiaomi. A día de hoy. Te traen 5 modelos, 5, 4G, 3G, Sí, Xiaomi está... Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro Plus, el Redmi Note 5 Pro, Pro 5G y 4G. Nadie lo puede superar a día de hoy a Xiaomi con esa, Sí, yo con creo ese que revoltijo. Xiaomi sí está con 4G, 5G, Sí, Pro Plus, Pro. complicadísimo. Y no, sí. Y un Motorola que se hizo famoso fue el y Droid to- Bionic. Y todavía saca la En serio, poco todavía. ajá, poco y todavía tiene Vuela, es cierto. Y lo peor que ellos son bien similares, ¿no? Son Sí. cositas que cambian bien diferentes, o sea, a detalle, pues. O sea. Porque, por ejemplo, el Poco F1, ya llegando a estas épocas, por ejemplo, el Poco F1 fue un teléfono bastante bueno. Fíjate que traía sí. Notch, me acuerdo. El Creo que- F1 fue la competencia del Galaxy S9 Plus. El mismo procesador, el Snapdragon 845, carga rápida. Yo lo conocí por Mangandi porque él fue el que me él fue el primero que me vendió ese teléfono. El Poco F1 lo tuve por Mangandi. Y estamos hablando casi 2018, 2018 fue Pantalla cierto. IPS, pero era las buenas, esto de voy atrás. Buena batería, buena carga rápida, buena potencia, Sencillo. buenas cámaras. Y te vaya Notch, te vaya reconocimiento facial en 3D como el iPhone. Es cierto. No, hombre, ahí fue donde Xiaomi dijo, no, hombre, démosle la nuca a Samsung y saquemos este teléfono. El F1. Pero hablando de darle en la nuca y todo eso, de los OnePlus, hay algo que les quiero comentar, quiero sus opiniones. Tanto de OnePlus, hemos visto OnePlus, Huawei, creo que quiero ver, Honor ahora está con Porsche, hay una serie de Lamborghini, de los teléfonos en colaboración con algún, Fabricante. de lo que sea, porque yo he visto, por ejemplo,
Xiaomi o que salen como versiones de Disney, o sea, Realme con Dragon Ball o de qué. Realme tiene Sí. colaboración con Dragon Ball, Con con One Naruto. Piece. Y con Naruto. Ah, Y y Naruto. Naruto. Hay un Xiaomi que viene colaborando con Disney, que es un modelo de Mickey. Ujú. Es el Xiaomi, No fue como de Xiaomi 13 o sí. el Mi 13 Lite, algo así Ajá. es. Viene Pero, ve, colaboración con Disney. por ejemplo, iQ, que es de Vivo, tiene con BMW. Con BMW. Ajá. Honor ahora es con Porsche, que se Con recuerda que hay un Porsche. Porsche Design. Pero se acuerdan antes cuando era Huawei, Huawei era el versión colaboraba. Porsche, Ajá, sí, la y versión de Porsche. OnePlus fue con McLaren. McLaren. Qué cosa más El hermosa. OnePlus 7 me acuerdo que fue. El color papaya con negro. Que tenía un McLaren. montón de cosas que era como fibra, o no sé qué era la parte de atrás que se veía así, y que traía un case como de fibra de carbono. Es cierto, viejo. Qué épocas esas, men. Esas eran buenas épocas, la verdad. Fíjate que el OnePlus 6 y el 7 fue que hicieron colaboración. Pero ya yo me acuerdo que el OnePlus 8 no tuvo colaboración de nada. No, ya no tuvo. Y es que ¿se acuerdan que querían prohibir el OnePlus 8? ¿Por qué? El 8 Pro, porque traía una onda que podías ver a través de las cosas y lo quitaron con una actualización. ¿Cómo se No atreve me de la suena, cosa? ¿no? Varias gente hacía los reviews que agarraban el control de la tele, abrían esa función de la cámara y podían ver todo lo que tenía dentro del El control. control, no, eso sí La no me tele, sí, acuerdo. solo Me el suena, OnePlus 8 fíjate. Pro. Me suena, pero Me no. suena. Ya no. Ajá. Pero lo quitaron. O sea, cuando yo tuve mi primer OnePlus 8 ¿Pero por Pro, qué? Porque le iba para cosas ilegales, ¿o qué? me imagino que por eso O sea estaba. que si vos veías abajo, se puede. No, creo que se podía ver abajo De abajo de la sí. ropa, no, creo que no. Pero decían de que por cuestión de seguridad, que por cajas fuertes, cosas bancarias, que si alguien tenía algo de valor, la gente lo podía Creo que sí escanear. me recuerdo que El OnePlus 8 Pro lo querían prohibir, pero con una actualización le quitaron eso. O sea, vamos a que una simple actualización de software te puede quitar o poner funciones importantes en el teléfono. No es sí. tanto algo físico que ya traiga dentro del Si no es teléfono. algo que o algo que se le pueda agregar a O sea, una todo es parte del software. software, Sí. trabajar el software de cámara, batería. Eso es lo importante a veces de mantener bueno, y la seguridad, pues, que va. En teoría, pues, cada actualización de software. Y con la inteligencia artificial yo creo que tu seguridad en el teléfono te puede hacer más fuerte la seguridad o más vulnerable. O sea, estás jugando con eso que tal vez con una aplicación de IA, no sé, te pueden tal vez o hackear algunas cuentas o vos te las puedes proteger más también. Hablando sobre esto, sobre ese tema, yo estuve viendo sobre que hay un sistema, no me recuerdo el nombre ahorita, pero hace un sistema que es un sistema libre que lo puedes instalar, pero solo lo puedes instalar en los Pixel, porque tiene dos sistemas de arranque, o sea, tiene dos procesadores. Recuérdense que Pixel, cuando comenzó a desarrollar sus propios procesadores, Google tiene un procesador para la seguridad que se llama Titan. Sí, sí, me suena. ¿Les suena, verdad? Entonces, ese procesador sirve para el arranque. Entonces, yo uno que siempre pasa pajareando, viendo cosas que a veces, ese procesador Titan ayuda a que no te hackeen en el arranque, porque normalmente cuando hablamos de software espías y cosas así por el estilo, de Pegasus, de software que te quieren hackear tus cuentas y todo eso, el procesador Titan ayuda a que en el arranque del teléfono no te... No había profundizado tanto ese tema. Fíjate, No, ni viejo. yo, pero ya que dice él eso, yo me acuerdo que hace un par de meses o años, el año pasado, creo vi un video sobre eso que decían que de los teléfonos Android el más seguro era el Pixel. Y Ujú. creo que vi un video donde decían que le podías cargar como un software diferente. Ajá, tiene un software Sí, que se y le puede... o sea, por eso me hizo eco lo que usted dijo del procesador Titan, porque ahí me hablaban algo sobre eso. Y me pareció bien curioso eso, pues. Y creo que también ahí es donde la ventaja que tiene también los procesadores de iPhone,
que tienen ese tipo de seguridad, aunque no tanto como el Google Ajá. Pixel. Que también Samsung te lo vende como el Nox también, ¿va? Que Ujú, decían que es como mejor. el Knox que te da una caja fuerte Ajá. para tus contenidos y todo eso. Pero ya termina, ya para que vayamos terminando, porque si no yo creo que va a haber tercera parte, porque no hemos Sí. llegado ni al 2020. Sí. Y otra cosa que te quería mostrar para que te acordes, esto era lo que tenía el OnePlus 8 Pro, que podías ver a través de Ah, la podía ver tarjeta. atrás. Ve, aquí está, por ejemplo, esto, con esta Ya Apple me TV, acordé, ya me acordé, sí, sí, sí. pero lo quitaron porque decían que era algo Ilegal. ilegal poner eso en, o sea, en un teléfono. ¿Qué le ibas a decir vos? Mira aquí este router. ¿Ah? Después te Imagínate de esas baterías chinas que tienen arena y que solo sirven para el peso. Ajá. Si va a haber toda la Y solo Chacat. venía aire, viejo. aire. Vaya, mira, en este Shaka te habían puesto se puso un objeto debajo de la camisa y el OnePlus te lo podía Te lo detectar. podía detectar. Imagínate. Sí, eso sí ya no me recuerdo yo. Sí, yo ya sí me acordé de eso. Solo mira esta miniatura que hicieron pues para hacerlo más gráfico también. Ok. OnePlus, bien. Pero ya llegando a un punto, de todos los teléfonos que ustedes han tenido, Ujú. de repente ustedes tuvieran que estar en una pandemia, digámoslo, tenemos que estar encerrados otra vez en la pandemia, Ni lo digas bien. que esperemos que no. ¿Con qué teléfono se quedarían ustedes hasta ahorita? Estamos 2025, desde, digamos, que escojan, les voy a dar dos opciones. Pero yo tengo una pregunta. ¿Es para los requerimientos actuales? Lo que vos querrás, o sea, tenés que estar encerrado. Yo estuve 5 meses en Honduras cuando pasó lo de la pandemia y estuve tuve el Rockphone 5, si no estoy mal, ¿te acordás? Rockphone 5, con ese teléfono aguanté toda la... Y tenía, quiero ver, estaba sí, eso, pero veamos, ¿con qué teléfono se quedarían ustedes? Pero de todos los viejitos que hablamos. Ajá, o viejito, escoja un viejito y uno nuevo. Para que Ujú. uno viejo y uno nuevo. Yo me quedaría con el actual S25 Ultra. Ujú. Y de los Qué viejitos. fácil salió eso. Bien, bien fácil. No, pero aquí es el viejito porque ese es el problema, el viejito. Que yo sé que, o sea, para lo que necesito tengo el otro, va, pero ese por nostalgia y si pudiera aparecer ahorita, quizás me quedaría con... es un teléfono que nunca pude tener. Y de hecho nunca lo toqué, se puede conseguir todavía. Es el Galaxy Note 7. El que explotaba. Después sacaron una versión corregida que era el FE. Ajá. De ahí fue que salió la línea FE F desde Pero que es viejito, Fan ¿de qué año para Edition. abajo? de No, cualquier año. el Samsung FE era casi perfecto. Pantalla chiva, tenía stylus, el botón de home era el botón del lector de huella. Y tenía marcos bien chiquitos. De hecho, ese celular yo lo iba a comprar antes que pasara el relajo. Después nunca vino aquí. Me quedé con eso picado. Te quedaste con las ganas. ¿Y vos? Vaya, mira, si es uno viejito, No, no, pues. el nuevo, mira, Está fácil. si tengo que pasar encerrado, Con el vivo. no. Si tengo que pasar encerrado, ni salir ni nada, A los LG tienes el vivo. me quedaría tal vez con un OnePlus 13 o un ROG Phone 9 Pro. No, uno no está viendo dos. No, uno nada más. Ah, quizás con el OnePlus 13. Tengo potencia, tengo buena batería y lo más que se estaría haciendo si estuviera encerrado es jugar. Y el OnePlus 13 para mí es perfecto. Sí, es buen Cero teléfono. calentamiento, buena carga, buena batería. Y si es viejo, quizás me quedaría con un S10 Plus, pero que sea Flamingo Pink. Ah, no, Oh. ay, no, la versión 5G. El 5G era de cerámica, creo. También. Ey, había uno de cerámica Ajá. y uno que era como un color como brillante, color noche, algo así. Habían dos colores.
Fíjate que sí, con un S10 Plus, que sea el rosado flamenco o el blanco de cerámica, cualquiera de los dos de los Sí, que el rosado flamenco es bonito. Y el OnePlus 13, OnePlus para 3. estar jugando, blanco. Blanco. O azul, si no es mucha molestia. A mí me gustó el negro, el OnePlus 3, Sí, el era negro que bonito. tuve. Tiene como acabado de madera, ¿va? Sí, como acabado en madera quemado. ¿Saben Ajá. qué se me ocurre para el próximo capítulo? Porque Ajá, ya se nos vamos a está ver. trazando el tiempo y ya hay que irnos Ujú. lejos. No, mentira. Ventajas y desventajas de los teléfonos gamer. Porque algunos gamers son malos que la gente no los quiere y algunos gamers son bastante codiciados. Si al final vienen teniendo las mismas funciones, sus triggers para jugar, buena carga, pero porque hay gente que les gusta y porque hay gente que no. Porque hay gente que prefiere un ROG Phone 8 Pro y no un S24 Ultra. Siendo viceversa, tal vez alguien puede decir, no, es que yo por la cámara lo busco, pero me rinde más un gamer, porque no se me calienta, aunque tenga el mismo procesador que el Gamma Premium. Sí, fíjate que podría ser eso. Y hablar también, creo que quizás hay un punto importante, es porque ya los teléfonos hoy en día ya no traen para micro SD. Cierto, son dos temas que vamos a tocar. Micro SD, incluso los gama media ya no lo traen. Ujú. Entonces vamos a Lo- estudiar más la, esos temas. la entrada para audífonos. Entrada para audífonos. Y pues, ¿qué preferís? ¿Un teléfono gamer o un teléfono premium? Pero tenés que tener tenés que traer un teléfono gamer para el otro capítulo, entonces. Voy a traer mi ROG Phone Porque viejo. nosotros no tenemos yo no tengo ningún gamer ahorita. Yo sí tengo de todo, así que nos vemos Ah, en pero el espérate que me falta a mí. Ah, Me falta a mí todavía. es cierto, es cierto. Yo, por ejemplo, si me tuviera que quedar con un teléfono de la gama actual para estar encerrado viendo contenido, Yo sé qué va a decir. van a decir el iPhone 16. El iPhone 16. No, no, fíjate que el iPhone me gusta. O sea, ya le he estado agarrando amor al iPhone 16 Pro Max que estoy usando y me gusta. O sea, le voy agarrando el uso y todo eso, pero fíjate que en términos de sin pasar a encerrado como en la pandemia otra vez o algo así, fíjate que ahí quizás sí me quedara con, con el Vivo X100. ¿Te acordás que yo tuve el año pasado el Vivo X100 Pro? Es cierto, el versión global lo Y tuviste. versión global, que era el único global que había aquí. Ujú. Que cuando lo vendí dije, se fue rapidito. Para mí ese teléfono, y les voy a decir por qué. Porque se podía jugar, yo no soy de muchos juegos, pero se podía jugar, podías cargarlo rápido para estar viendo contenido y, o sea, la pantalla. Curva. Aunque no soy amante de las pantallas curvas, a mí me gustan las pantallas planas, me gusta. Y si me tocara quedarme con un teléfono, de nostalgia para tenerlo, me gustaría quedarme con un Motorola de esos que se abren así. Con un B3 o un Motorola Ey, buenos gustos, viejo. Razer, Buenos gustos. Ajá. Razer B3, algo así. Porque la cantidad de colores que habían de esos teléfonos, y era un teléfono gama premium, ese y que fue no- bastantes años fue ese gama que no es el premium. que promocionaba la Paris Hilton, parece. Ajá, que decía Hello Moto, Ajá. pues hasta la musiquita de Motorola, o sea, una Cierto. gran onda. O sea, ahí sí yo me quedaría con eso para tenerlo de recuerdo. Es más, voy a tratar de conseguir un Motorola de esos para Sí, tenerlo. Buena ahí elección, está. Wally, buena elección. Ajá, güey, y había uno que era como gris y había uno como negro, súper. Aunque miren, no les voy a decir, antes que terminemos, era genial cuando vos agarrabas un teléfono y tenías que sacarle la antena para hablar. Yo nunca llegué a eso. No O sea, llegaron nunca pude ustedes a probar eso. ajá, eso. Yo, Pero yo sí, me acuerdo que una vez tuve chance de ver un Star Trek. Esos Star Trek los abrías y tenían la antena y le tenían que abrir la antena. Cierto. Así. Y no, una gran onda. Pero ya yo ese sería, sí, aunque fíjate que pensándolo bien, sí, pero sí, no, me quedo con el Vivo. Sí,
Yo ¿verdad? con el Vivo. Bueno, así que ya vieron nuestros gustos de teléfono. Así que, hey, gracias por estar aquí en el Y gracias video. por habernos visto. Y recuerden que este contenido también puede servir si usted se siente una noche de insomnio y necesita dormir. Esta plática le puede ayudar. O se la va a quitar, una de dos. Cierto. Y que ellos comenten cuáles son sus teléfonos. Sí, nuevo. cuáles son en los sus comentarios teléfonos y pongan ahí pongan cuál ha sido su teléfono cuál les ha favorito. gustado, cuál no, o cuál les ha dado. Y tendríamos que hacer un contenido de nostalgia para ver los teléfonos que nos han desencantado. Sí, sería bueno. Cierto, buena idea, Wally. O sea, Así que- como teléfonos que nosotros teníamos una expectativa ni nada, o teléfonos que de repente tenían un fallo, ¿Qué te hizo que le perdieras el encanto? ajá, o que dejaras de usar cierta. Hey, apoyen a Wally. Y Apoyen a apoyen Wally. mi canal, Suscríbanse. suscríbanse.